y que hoy en esta tarde que vamos a compartir ese tema tan interesante, mira que yo lo estuve meditando, porque evidentemente no hay arrepentimiento, no hay un verdadero, ¿verdad? Cuando se habla de arrepentimiento, siempre el arrepentimiento es verdadero. Cuando no es verdadero, entonces no es arrepentimiento. Y entonces luego cada una de nosotras vamos a compartir. Yo les saqué aquí algunos puntitos muy importantes que para mí fueron muy edificantes, como siempre lo he dicho. El primer predicado, ¿verdad? Es el predicador. Y entonces hoy vamos a hablar acerca de este arrepentimiento, ¿verdad? Que estaba yo viendo que el arrepentimiento pues es necesario en nuestra vida, lo podemos tener en varios niveles, ¿verdad? A nivel espiritual, en nuestra vida cristiana, ¿verdad? También, por supuesto, hay arrepentimiento en nuestras acciones, en lo que hacemos, en lo que vivimos, en lo que decimos, en lo que a veces también nos arrepentimos de haber pensado mal, ¿verdad? Y quizá no estaban, pero alejadísimo de lo que estamos pensando, pero también nos arrepentimos de pensar mal, de hablar mal, de equivocarnos, ¿verdad? Yo creo que eso es un principio para todas nosotras como hijas de Dios, como mujeres en victoria, y que recordemos que solamente el arrepentimiento es solamente el principio de algo que está en nuestro corazón o en nuestra mente y que Dios lo tratará. Es el arrepentimiento, pues yo no sé si realmente en algún momento pues hemos experimentado ese arrepentimiento que puede ser, hay falso arrepentimiento, ¿verdad? Hay falso arrepentimiento, el arrepentimiento que es verdadero, ¿verdad? Que siempre va a ser verdadero, el arrepentimiento siempre es auténtico, es genuino, y pues hay uno aparente, ¿verdad? Uno aparente, pero ese no se llama arrepentimiento, ¿verdad? Se le puede dar una pincelada de aparentar que es arrepentimiento, pero el arrepentimiento lleva sus elementos que son fundamentales para que sean una realidad. Es ese pesar que el arrepentimiento auténtico, genuino, ¿verdad? Es el pesar que una persona experimenta dentro de su corazón y dentro de su mente acerca de algo que ha realizado, algo que ha dicho, algo que ha hecho o algo, ¿verdad? Que ha dejado de hacer, que en síntesis es cuando hemos pecado de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión. Se asume que al haber arrepentimiento hay un cambio, ¿verdad? Es que eso es lo maravilloso porque el arrepentimiento produce cambios y arrepentimiento no es más que volver a Dios, ¿verdad? Es ese volvernos, ese retornar bajo el concepto cristiano, ¿verdad? Es volvernos a Dios. Y fíjense que me encontré en griego que es metanoia, ¿verdad? Metanoia, lo que significa arrepentimiento y es transformar nuestra vida espiritualmente, transformarnos, cambiar totalmente, ¿verdad? Y me encantó en cuestión de los idiomas, cómo cambia, ¿verdad? También en hebreo, tu Shabbat, es también algo regresar, me encantó porque viene de un verbo que es regresar. Y pues esto pues equivale definitivamente a un deseo de un cambio real, a un cambio auténtico. Y hoy vamos a compartir lo que es un par de términos que parecieran pues bastante afines, pero son bastante diferentes. Lo que es arrepentimiento y lo que es remordimiento. Y pues yo les saqué algunos personajes, ¿verdad? Dentro de la vida, en la historia de la salvación, pero también en nuestra vida cotidiana. Pues quién mejor que nuestros grandes ejemplos, ¿verdad? Que siempre hemos utilizado, pero hoy quiero compartirles otros. Arrepentirse, tenemos que tener la seguridad que es esa firme determinación de retractarnos y de tomar medidas necesarias para corregir los errores, las equivocaciones, las faltas o los pecados que hayamos cometido, ¿verdad? Y fíjense que estaba mirando también
que no solo porque como somos seres integrales, ¿verdad? Cuerpo, alma y el espíritu, pues es del Señor y el espíritu Él nos lo ha dado para que more en nosotros esa vida y ese anhelo de eternidad que Él imprimió en nuestros corazones. Pero si usted se da cuenta, también hay un campo muy importante que tenemos que ver porque hay muchísimas mujeres que tienen hijos o que tienen esposos o que tienen personas en el entorno que nunca pareciera que nunca se arrepienten, nunca pueden pedir perdón, ¿verdad? Y entonces es muy importante que veamos que hay personas con trastornos de personalidad. Y fíjense que esas personas no sienten ni remordimiento ni culpa, porque tienen un trastorno, ¿verdad? Y hay otras personas que no sienten, nunca piden perdón. Eh, 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 si no es un trastorno, esto va a sonar bien feo, ¿verdad? Y bien fuerte. Pero como en la palabra de Dios nos sirve para redarguir, dice, para enseñar y hasta para amenazar, decía el apóstol, ¿verdad? Entonces, la palabra nos viene a confrontar a nosotras mismas, ¿verdad? Si a veces nos cuesta, porque hay personas que les cuesta muchísimo pedirse perdón, ¿verdad? Y a veces hay a otras personas que están en nuestro entorno que nunca nunca dicen la palabra perdón, pero también tenemos que tener esa actitud de misericordia, sabiendo que no todos somos iguales, que hay personas que tienen capacidades de nobleza y de donación tan grande que tal vez le resulte como más fácil, ¿verdad? Y si se equivoca, se quiere retractar del mal que hizo, de la falta que cometió, pero hay personas que no se sienten avergonzados y es más su orgullo, ¿verdad? Su orgullo o una actitud hermética que les impide dar ese paso tan importante de poderse disculpar, ¿verdad? Si es tan sencillo para quienes quizá ejercitan esa práctica tan piadosa de poder mostrar un corazón arrepentido, porque recordemos que la palabra de Dios dice que el Señor nunca desprecia un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Ese arrepentirse, Dios nunca lo rechaza. Entonces, pero estas personas que tienen trastornos están inhabilitadas, fíjense, para poder pedir perdón y arrepentirse. Y por supuesto jamás van a aceptar su culpa, ¿verdad? Y cuando provocan un problema, algún daño para otro, ni se inmutan, ¿verdad? Hacen como que hay que exagerar, pues si yo no dije nada, eso ni pasó, ¿no? Pues maximizan la actitud del otro, ¿verdad? Y la propia la reducen a nada, ni bueno ni malo, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante porque tenemos que exponer, el arrepentirse es exponer nuestras miserias y nuestras pobrezas a la luz de Cristo. Recuerden que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que camine conmigo jamás caminará en tinieblas, ¿verdad? Viene el Señor y nos dice, en otro tiempo fueron ustedes tinieblas, pero ahora somos luz. ¿Quién no se ha equivocado? De todas las hermanas amadísimas que hoy nos están escuchando y compartiendo este mensaje de nuestras mujeres en victoria, Lourdes, yo les quisiera hacer la pregunta, ¿cuántas en algún momento de la vida pues pudiera decir, pues yo no me he equivocado? Pues creo que todas sin excepción, en alguna manera y en alguna medida nos hemos equivocado. Entonces es muy importante desarraigarnos. Cuando sentimos verdaderamente este arrepentimiento, tenemos que, a la luz a la luz de Cristo, porque cuando llega la luz de Cristo, ilumina nuestros corazones, ilumina nuestro entendimiento, ilumina nuestra vida, nuestras acciones, ¿verdad? Y entonces cuando esa luz llega, es como cuando está todo en oscuras y se apagó la luz. Y a mí se me está cayendo todo, qué horror. Y entonces todo está en oscuras, pero de repente enciende una lucecita, empieza a vislumbrar todo. Pero cuando enciende más la luz, se empieza a dar cuenta si hay polvo, si hay algo que está sucio, si hay algo que está tirado, algo que está mal, ¿verdad? Entonces, así es cuando llega la luz de Cristo. Viene a iluminar nuestras vidas y a darnos como a sensibilizar esa conciencia moral que determina nuestros actos buenos y nuestros actos malos. Entonces es importante que cuando la luz de Cristo llega,
pues nosotros estamos atentos, porque cuando llega la luz de Cristo se desarraiga de nuestro corazón todo aquello que nosotros hemos hecho mal, ¿verdad? Porque cuando una persona se arrepiente, ay, pues me arrepiento de haberme, por decirle, ¿verdad? De haberme embriagado, haber dado un mal ejemplo, o de haber cometido un adulterio, o de haber maltratado a una persona, o de haber insultado, o haber desconfiado, o haber, mire, de lo que usted pudiera decir, me arrepiento. Hay situaciones en la vida nuestra que hubiéramos querido como que nunca acontecieran, ¿verdad? Y decimos, ojalá que no me hubiera equivocado, y cada vez que se introduce en su corazón, pues emerge eso nuevamente. Tenemos que tener también mucho cuidado, porque si ese error, esa falta, esa equivocación, ese pecado del que nos sentimos arrepentidos, de esa acción que hubo en nuestra vida, nos sentimos arrepentidos, arrepentidas, pues lo que tenemos que hacer es ir al benévolo sacramento de la reconciliación en este tiempo que iniciamos el litúrgico, este tiempo cuaresmal, es un tiempo propicio para empezar a remover todo lo que hay dentro. Y hay muchas personas que les cuesta reconocer sus, y no estoy hablando de personas que tengan alguna limitación o tengan problemas de conducta. No, son actitudes inapropiadas que por orgullo o por negligencia o por necedad o por mil razones no quieren reconocer. Entonces, este es un tiempo muy propicio en el que podemos utilizar, yo se los quiero decir antes porque lo pensaba decir al último, pero quién te quita y se me olvida con lo despistada que estoy, ¿verdad? Distraída que soy. Entonces, hay muchas maneras. La primera y la primordial, que es que se desarraiga totalmente de nuestro corazón, ¿verdad? Es a través del sacramento de la reconciliación. Pero también podemos hacer una antesala y una postsala, ¿verdad? Y es a través de una cartita en la que nosotras abramos nuestro corazón y digamos, me pesa, porque miren, cuando una persona realmente se siente arrepentida, le pesa con todas las fuerzas de su alma haberse equivocado, haber fallado, haberse fallado y principalmente haberle fallado a Dios. Entonces, tenemos que tener un genuino arrepentimiento, pues un genuino arrepentimiento, evidentemente cuando hablamos de genuino, ¿verdad? Hablamos de puro, de propio, de eso natural, de eso legítimo, de eso que es auténtico, algo que vamos a hacer de una forma sincera. ¿Se recuerdan de dónde viene la palabra sincera, verdad? Pues los antiguos, esto pues data de muchos siglos atrás, los grandes escultores les daban sus trozos grandes de mármol y eran tan hermosas las piezas que sacaban que a veces un pequeño toquecito, un martillecito mal puesto y hería la pieza, la rajaba y estaba totalmente concluida. Y cuando los que hacían estos trabajos para algunas personas que se las pedían y ya no les daba tiempo de retomar otra pieza y empezar nuevamente, entonces lo que hacían es que revolvían cera con el polvo del mármol y lo hacían una pasta tan compacta que las hendiduras la ponían con esta pastita, ¿verdad? De cera y de mármol, polvo de mármol, y parecía que quedaba, mire, pero perfecta. Y cuando llegaban los que habían contratado esa estatua, ¿verdad? O esa imagen, lo que estuvieran haciendo, ellos la veían y estaba perfecta. Para garantizar y asegurar que esa pieza era auténtica, que era legítima, y que era verdadera y verdaderamente bien hecha, que era genuina, entonces las llevaban al sol, ¿verdad? Y las ponían en el sol para ver si eran sinceras, ¿verdad? Sincera, y de ahí viene esa palabra, ¿verdad? Sincera, de sinceridad, que no tiene nada que le hayan rellenado, que es auténtica, que es genuina. Entonces vemos que el arrepentimiento genuino pues tiene esa actitud de cambio, ¿verdad? Y luego pues tenemos que saber que cuando nosotros nos arrepentimos, ¿verdad? Tenemos que tener
un estilo de vida contrario a lo que hemos vivido. Y para ello nos vamos a ir a unos personajes, ¿verdad? Que les saqué a ustedes para que mediten acerca de la importancia de tener un auténtico arrepentimiento, porque no es lo mismo decir, ay, sí, yo me arrepiento de todo lo que pasó, ay, me arrepiento de haber hablado mal y haber dicho, pero eso no es suficiente, porque el arrepentimiento no es una emoción, el arrepentimiento es una decisión. Yo me arrepiento, entonces decido con sus respectivas implicaciones, porque arrepentirse tiene implicaciones, ¿verdad? Tenemos que saber que si, como dice la palabra de Dios, si en otro tiempo fueron ustedes tiniebla, ahora son luz, ¿verdad? Y entonces lo primero que tenemos que hacer es renunciar al pecado, ¿verdad? El arrepentimiento no es una emoción, sino que es una decisión. Hay personas que se emocionan y dicen, me arrepiento, pero en el acto cuando ya lo reflexiona y dice, no, ¿cómo va a ser que yo voy a cambiar y que yo voy a ceder y yo que no? Arrepentimiento no es emoción, es una decisión. Y una decisión que va implementada con dos vertientes, con la razón y con el corazón, ¿verdad? O sea, con la fides et ratio, la fe y la razón, que son las dos alas que nos llevan a la contemplación de la verdad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es renunciar al pecado. Cuando estamos arrepentidos, tenemos que tomar, es una decisión de decir, no vuelvo a hacer, ni decir, ni actuar de la forma que estaba haciéndolo, porque eso, los frutos que me ha dado son muy malos. Entonces, los frutos de mi arrepentimiento, hoy los voy a ver a la luz de la palabra y están perfectos, porque la palabra de Dios, que sabemos que es lámpara para nuestros pies y una luz en nuestro camino, recuerde que nos da la capacidad de recibir, de practicar y de vivir las directrices que el Señor nos da, ¿verdad? Entonces, todo esto converge a un punto álgido, un punto importantísimo en el que dice Mateo 3, conviértanse, ¿verdad? Porque el arrepentimiento me lleva a convertirme, me arrepiento, entonces decido, hay varios pasos, evidentemente, ¿verdad? Las personas que han luchado y han fracasado y han pretendido salir adelante y dejar a un lado todo, Mateo 3, sí, Mateo 3, conviértanse porque el reino de los cielos ha llegado. Y entonces vemos que hay personas que han luchado y muchos se han quedado en el camino. ¿Se recuerdan ustedes de Narciso? Pues es de la mitología griega, ¿verdad? Solo como para dar unas pequeñas luces. Él se llegó, de ahí deriva de Narciso el narcisismo, ¿verdad? Esa persona que se ama a sí misma, que se mira a sí misma, que se admira a sí misma y que tiene la incapacidad, ¿verdad? De poder mirar y amar a otros, ¿verdad? A otros en el amor fraterno, en el amor filial, en el amor ágape, en el amor conyugal. Se da muchísimo esto y tenemos que ver para poder saber qué tenemos que hacer, ¿verdad? Y entonces vamos a ver que el primer personaje que yo quiero compartir con ustedes es un hombre que era un grandísimo perseguidor de cristianos. Un sorbito. Ay, sí, qué rico. Y este perseguidor de cristianos era terrible. A los pies de él, cayó el manto del primer mártir de la iglesia. Y era nada menos que Saulo de Tarso, ¿verdad? El gran Saulo de Tarso que llegó a ser el apóstol de los apóstoles porque se arrepintió, ¿verdad? El arrepentimiento tiene que tener frutos y los frutos son de conversión, frutos de bendición, frutos de santificación. Todos esos frutos, no solamente Saulo de Tarso, ¿verdad? Que al convertirse, pues, es el gran apóstol de apóstoles, Pablo, el apóstol que tuvo una vida genuina, amando al Señor y mostrando lo grande que puede ser alguien que, aunque se haya equivocado, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, donde abundó todo, porque él era un fiel, pero mire, acérrimo perseguidor de cristianos. Sin embargo, cuando él encontró a Jesús, él se enamoró de Jesús. Aquel momento en el que le dijo, ¿por qué me persigues, Saulo, Saulo? ¿Verdad? ¿Por qué me persigues? Ay, ¿quién eres tú? Yo no te persigo. Que bueno, pues a los que has perseguido, a mí me has perseguido. A Jesús persigue quien maltrata a los demás, quien muchas veces hace de la vida de una persona un martirio.
pues pobrecitos, ¿verdad? Porque han tenido esa experiencia. Miren que cuando esos trastornos son, de personalidad se dan, hay muchísimas familias que tienen ese tipo de problema. Muchísimas, pero no se imaginan cuántas familias tienen miembros de su familia que tienen trastornos. Y algunos son violentos, otros son abusivos, otros son así, mire, que no se inmutan ante nada. Llora y le dan, no le convence una lágrima, no le convence una palabra. O sea, hay problemas que son reales, que son físicos y son emocionales, ¿verdad? Tenemos como ese ser que somos cuerpo y alma, tenemos que ver que así como el cuerpo se enferma, también la mente está enferma. Se enferma o bien enferma. Hay trastornos que son, pues, terribles y que causan estragos en la vida de las personas. Y por eso es que muchas veces tenemos muchas personas que conocemos que son así frías, ¿verdad? Indiferentes, así, no les importa nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver en el perfil de estos personajes, los que sí tuvieron, pues, aprovecharon la oportunidad, porque eso es lo hermoso, ¿verdad? Porque pecadores somos. No, Jesús no vino por nadie santo. No vino porque esta mujer o este hombre son impecables, son moralmente pulcros, porque son genuinos, no. El Señor vino por nosotros, los que en alguna ocasión, en algún momento, en muchos momentos, nos hemos equivocado y hemos pecado. Lo reconocemos en la iglesia, ¿verdad? Ya lo dijimos. Pero que tenemos la oportunidad, esa gran oportunidad de tener la experiencia de un arrepentimiento, mire, genuino. Ese arrepentimiento que todos los demás ven y dicen, es que en otro tiempo terrible, pero hay que ver cómo cambió desde que esta mujer en victoria. Qué mujeraza la que se volvió, una mujer fuerte, valiente, noble, una mujer, mire, una mujer con tanto potencial y tantas capacidades que dan ganas de ser igual que ella. Bueno, pues entonces tenemos a Saulo, ¿verdad? El gran perseguidor de cristianos que llegó a ser el gran apóstol de apóstoles. ¿Por qué? Porque se arrepintió de todo el mal que le había hecho a los cristianos y él mismo ofreció su vida, ¿verdad? A Jesús. También tenemos a David. Este personaje a mí me parece maravilloso, porque en primer lugar, pues sabemos que siendo un hombre de Dios, porque recuerda que cuando en la primera monarquía que tuvo el pueblo de Dios, el primer monarca fue Saúl, ¿se recuerdan? Pero Saúl se portó como necio, consultó a los adivinos, tenía mujeres paganas. Bueno, él se portó muy mal delante de Dios y Dios le estuvo hablando, llamándolo, atrayéndolo con lazos de amor, hablándole fuerte con el profeta. No quiso. Entonces Dios le dijo al profeta, mira, ve donde Saúl y dile que ya me cansó, que me he conseguido, oigan esto, me he conseguido un rey conforme a mi corazón. Y uno dice, debe ser el hombre perfecto, ¿verdad? La persona perfecta que nunca se equivoca. Pues fíjense que no. El que se consiguió conforme a su corazón, pues era, y decir conforme al corazón de Dios, es el que tiene la capacidad de arrepentimiento, ¿verdad? Porque Dios de una cosa se arrepintió, de hacerle mal al hombre en el diluvio, ¿verdad? Se arrepintió y dijo, nunca más haré llover. Se arrepentía cuando iba a destruir alguna ciudad y la ciudad oraban y se ponían a llorar y a clamar y él se arrepentía del mal que les iba a hacer. Fíjense que él es compasivo y misericordioso, lento a la ira, rico en amor y misericordia. Entonces, por eso cuando él dijo, me he conseguido un rey conforme a mi corazón, se consiguió nada menos que a David. David, el que fue un asesino. ¿Se recuerda usted? A mí pues les voy a dar los textos para que ustedes los anoten y los lean, porque dice que David en la segunda de Samuel 11:17 y siguientes, ¿verdad? Dice que él puso al frente a Urías, que era un hombre tan bueno, ¿verdad? En su ejército, un hombre que tenía una mujer espectacularmente bella, ¿verdad? Y entonces él asesinó a Urías, que fue pues el primer pecado, ¿verdad? De asesino. Luego era un mentirosazo, ¿verdad? David. Segunda de Samuel 11:7.
y siguientes. Y pues el gran pecado de David, ¿verdad? Es el del adulterio. Pues de los múltiples, porque mire, usted mira aquí quebrantó casi todos los mandamientos, fíjense, casi todos los mandamientos. Y en 1 Samuel 11:4 dice pues que cometió adulterio, ¿verdad? Con Betsabé. Y pues ella era una mujer extraordinariamente bella, pero tenía marido, ¿verdad? Y el rey lo sabía. Y pues él arrepentido. Para mí el Salmo 51 es el salmo más hermoso en el que el corazón arrepentido verdaderamente se vuelve a Dios, y Dios tiene tanta misericordia que no nos deja sin su amor y su bondad. El salmista, ¿verdad? El salmista le decía, Señor, yo te cumpliré todos los votos que te hice en el 56:13, ¿verdad? Te cumpliré todos los votos que te hice, porque a veces prometemos a Dios, pero no le cumplimos, ¿verdad? Y en el Salmo 51 dice, piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu inmensa ternura, borra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa y purifícame de mi pecado. Pues yo reconozco, fíjese, ahí vamos a darnos cuenta cómo ese paso es tan importante. No solo, él estaba arrepentidísimo, pero eso solo es el principio, ¿verdad? ¿El principio de qué? De un proceso que debe de llevarse a cabo, a través del cual vamos a encontrarnos con los frutos del arrepentimiento, ¿verdad? Vemos también que cuando él se volvió, ¿verdad? Se volvió a Dios. Dios lo perdonó. No hubo uno solo que dijera, ay, yo le pedí perdón a Dios, pero Dios ni siquiera me quiso decir, porque eran muchos mis pecados, ¿verdad? Aunque fueran rojos como la grana, aunque fueran tantos tus pecados, si vuelves y te arrepientes, encuentras un Dios amoroso y misericordioso. Pero recuerden, no nos atengamos porque Él es bueno y misericordioso, entonces peco y Él me perdona y vuelvo a pecar, porque eso no tiene validez, ¿verdad? Porque Él quiere que nosotros tengamos esa conciencia moral, ¿verdad? Que sepamos que está mal lo que hicimos y que tenemos que retractarnos, porque quien no se retracta del mal que hizo, pues es como decir, nada más me movió la emoción o por callar la boca, lo dije, pero no hay arrepentimiento genuino, ¿verdad? Entonces vemos también vemos que es el gran personaje de personajes, ¿verdad? Tenemos a Moisés, fíjense que Moisés hemos visto las facetas del gran hombre que sacó al pueblo de Dios, de la esclavitud de Egipto. El hombre era un colérico, ustedes. Moisés, y el gran siervo de Dios, ¿verdad? Que era pues cuando en la transfiguración vemos que ahí está Moisés y está Elías. Moisés que representa la ley y Elías que representa a los profetas en el momento de la transfiguración, ¿se recuerdan? Pues ahí estaba el hombre de la ley, el hombre íntegro, impecable, que había sido un hombre colérico cuando tenía 40 años. Decide a tu hermana que sí, que... Estamos oyendo, hermana, apague su micrófono. Y entonces, gracias. Y entonces, un hombre colérico, un hombre enojado, un hombre violento, porque él pudo mediar cuando vio que estaba maltratando el capataz egipcio, se recuerdan que estaba maltratando al pueblo hebreo. Él sintió ese ardor y ese enojo y no controló su enojo. Y el enojo lo llevó a matar al capataz. Y yo digo, a mí me preocupa tanto que en este tiempo de pandemia, tantos matrimonios, tantas familias, que el estrés, el sol agobiante, ¿verdad? Que están lo acalorados que están de la situaciones, metafóricamente hablando, por supuesto, de que están viviendo respecto a esta realidad que vivimos en la pandemia, ha hecho de muchas personas, de muchas familias, unas familias maravillosas, ¿verdad? Pero también ha hecho familias, se ha producido en muchas familias una violencia muy grande, como la de Moisés, hombre de Dios. Miren que estoy hablando del gran rey David, hombre de Dios, del gran príncipe de Egipto que llegó a ser, pues imagínense, el libertador del pueblo elegido, el que llegó a la tierra prometida, un hombre colérico, bravo, violento. Yo digo, no puedo creer, viéndolo bajo ese perfil, ¿verdad? Dios lo perdonó, ¿verdad? Y lo perdonó
Y no fue solo ese momento, también se peleó con todos. Cuando le decía, mira tu pueblo, ya no lo aguanto, ¿por qué me mandas a sacarlo? Y mira cómo me están quejándose contra mí, que quieren carne, que quieren agua, que quieren... Y él era un hombre un poco explosivo, ¿verdad? La personalidad de él era un hombre que tenía que moderarse y Dios le permitió que pasara por el desierto. Y el Papa Francisco, ¿saben qué dijo? Qué lindísimo, porque hemos oído que el desierto, lugar de prueba, y él dijo, lugar de encuentro. Me encantó, lugar de encuentro con el Señor. Cuando todo está seco, cuando todo está complicado, cuando está difícil, ahí es el lugar de encuentro, porque así dice el Señor, ¿verdad? Que nos llevará al desierto para seducirnos. Y entonces vemos que el arrepentimiento es parte de nuestra realidad cotidiana. Como personas necesitamos crecer y avanzar, y nadie crece ni avanza si no se arrepiente de los errores que ha cometido en su vida. Y el retractarnos también tiene implicaciones, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Dios perdonó, ¿verdad? A Moisés, al gran colérico y violento y capaz hasta de matar. Lo perdonó. Entonces yo le digo a una nuestra ovejita que tenemos en el movimiento, ¿verdad? Le digo, no dejes que llegue a esos límites tu esposo, no se lo permitas. Porque cuando una persona no tiene un parámetro de lo que hasta dónde puede llegar a ser como Moisés, el gran hombre de Dios, que mató al capataz egipcio. Y a veces hay muchos hombres de Dios o mujeres de Dios que pueden matar a los demás. Y no hablo de matarlo físicamente, matan sus sueños, matan sus esperanzas, matan todo lo bueno que pueda haber en la casa, paz, ¿verdad? Que es tan importante que haya paz. Entonces, a veces le robamos la paz a los demás con un comentario, con una crítica, con un señalamiento, con una actitud, con un grito, ¿verdad? O a veces hasta con una agresión, porque hay tipos diversos de agresión. Y pues cuando una persona se arrepiente del mal que hizo o de lo que permitió, miren, a mí, vieran que eso para mí es bien importante que ustedes puedan entenderlo a la luz del Espíritu Santo, que tengamos claro en nuestro corazón que a veces permitimos muchas cosas que nunca debimos permitir. Y por eso es que muchas personas, entiéndase, familia, amigos, familia política, los que están en nuestro entorno, nosotros mismos, nosotras mujeres en Victoria, nosotras mismas, debemos saber que hay un momento de un límite. Y a mí me pesa lo que ustedes no se imaginan, lo que muchas veces yo permití, y que eso a lo largo de la vida lo va uno devaluando, demeritando, y lo va haciendo sentirse con aquel dolor en el alma, que a veces cuesta muchísimo superarlo. Por eso, mis hermanas queridísimas, amadísimas del Señor, miren a los amados, a los siervos, a los elegidos, a las servidoras, se los pido en el nombre de Jesús, que hoy escuchemos atentamente lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Dios perdonó todo el mal cuando hubo un arrepentimiento legítimo, genuino. Y ese arrepentimiento, pues le concedió el perdón de Dios, ¿verdad? Y no solo eso, sino que Dios no solo lo perdonó, sino que le dio el voto de confianza, ¿verdad? Porque Dios a veces nosotros perdonamos, decimos, ¿verdad? Perdonamos y al menor problema, ahí poner otra vez el dedo en la llaga. Entonces no hubo un arrepentimiento auténtico, ¿verdad? Genuino, sino que fue una emoción para poder cancelar los problemas y para decir, bueno, hasta aquí que se quede, pues ya sí, está bien, lo voy a hacer, pero no hay convicción. Tenemos que estar convencidas y decididas que esa es la mejor manera de mantener la paz en nuestra familia y de tener el corazón verdaderamente en paz de Dios. Y luego tenemos después de Saulo, de Pablo, ¿verdad? Saulo de Tarso, y después de David y después de Moisés, tenemos a un gran personaje que todas hemos escuchado de él y pues hemos visto, porque fíjense que me recuerdo, yo me enojé mucho cuando a mí, yo recibí unas clases, ¿verdad? Y cuando de repente uno de nuestros catedráticos que nos da Sagradas Escrituras
él habló del perfil de Jesús. Ay, mira cómo me enojé, porque dije, qué abusivo, irreverente. ¿Cómo puede decir que Jesús era violento, que Jesús era... Y empezó, fíjese, él a dar un perfil de Jesús, un perfil totalmente contrario al que en toda mi vida yo he sabido, ¿verdad? Y de repente dijo, dejó aflorar la humanidad y empezó a dar los momentos, ¿verdad? Fuertes. Y yo dije, no tengo boca con qué hablar, porque Él se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y nos mostró que Él, como Hijo de Dios, tuvo esa actitud frente a injusticias, frente a muchísimas cosas que le molestaban. Recuérdese con los fariseos, ¿cómo les decía? ¿Verdad? Fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados por fuera. Eso no lo dice un caramelito que dice, ay, he venido para que tengan vida y viven en abundancia, y qué lindo todo, ¿verdad? Y hacer milagros y todo. No, él ante la injusticia no era un caramelito de Dios tampoco, ¿verdad? Era un hombre que verdaderamente ejercía la justicia y movía el arrepentimiento. La actitud de él movía, sacudía el tapete de cualquiera, ¿verdad? Entonces vamos a ver la de Pedro. ¿Se recuerdan? Pedro, miren, es que yo no puedo, hoy venía platicando con el Todito cuando veníamos de regreso con mi yerno y le digo yo, es increíble, mi papi tenía una en su casa, ¿verdad? Así en Amatitlán. Y tenía una solancha y se metía así bien, se adentraba en el lago. Y pueden creer, le decía yo al Todito, que mi papi, yo me subía con él, ¿verdad? Y me ponía rápido el chaleco, me decía, véngase, cualquier cosa, usted sabe que cualquier cosa que pase, ahí regresa y ahí en la casa la encuentra cualquiera. Pero yo no sabía que mi papi no sabía nadar. Y él era un apasionado de la pesca. Ahí le digo, ahí estaba, pero mire, mañanas enteras o tardes enteras, y conocía los bancos de pescados y todo. Pues y hoy lo platiqué con el Todito, pensando en Pedro. ¿Se recuerdan ustedes el gran miedo que tuvo Pedro cuando vio a Jesús caminando sobre las aguas y le dijo, Señor, si eres tú, mándame caminar sobre las aguas? Y él le alargó la mano y pudo caminar sobre las aguas. Como un hombre pescador, un hombre que nació en ese lugar en el que el agua era parte de su diario vivir, como de repente cuando quitó los ojos de Jesús y vio el agua, se empezó a hundir y empezó a gritar, miedoso, imagínense usted, miedoso. Pedro, el primer papa, con aquella fuerza y que convertía a 5,000. Y mire, dice, empieza a gritar y a llorar, sálvame que me hundo. Yo dije, wow, igual que mi papi, un gran pescador, y llorando. Un hombre, Pedro, que lo conocemos de carácter fuerte, un hombre miedoso e inseguro, ¿verdad? Y un hombre también violento. Pedro, cuando ya se iban a llevar a Jesús, se recuerda, en ese momento tan crucial, en el que él creía todavía que era con armas, con espada, con violencia, que se arreglaban las cosas. ¿Qué hizo? Sacó la espada y le arrancó la oreja a Malco, el sirviente del sacerdote. Y dice que en ese momento Jesús le dijo, no, guarda la espada, es que no es eso lo que yo les vine no es lo que yo les vine a enseñar, ¿verdad? Y entonces sí, dice que Jesús hizo el milagro y le puso su orejita otra vez a Malco, ¿verdad? Pero mire, vemos en Pedro un hombre miedoso, inseguro, violento, y que él estaba seguro que lo que estaba haciendo estaba bien, como muchas personas creen que cuando gritan, cuando toman esta decisión, cuando hacen aquello, están bien, y no es así, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué momento iba a experimentar él el arrepentimiento? Porque aquí vamos a ver dos términos, arrepentimiento y remordimiento. Vemos Pedro versus Judas, ¿verdad? Judas sintió porque saben ustedes cuando aquí, déjenme ver, vemos el gran amor y la misericordia de Dios, sí, vemos ese gran amor de Dios y su misericordia, y sabe que vemos también que el arrepentimiento pues causa un sentido de culpa y dolor también, dolor y culpa. El arrepentimiento y el remordimiento, adivinen qué
dolor y culpa. Yo me quedé así como impactada, ¿verdad? Déjenme un segundito, ahorita solo les voy a quitar esto, porque ya no miro. Cuando empecé no quise encender luces porque estábamos con un sol muy grande. Entonces, ahí estamos. A ver. Entonces, esa actitud que tuvo Pedro, ¿dónde estoy aquí? La voy a compartir con ustedes, porque imagínense que dice las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Que cuando a Jesús lo aprendieron, las negaciones de Pedro fueron horribles. Pedro lo negó 3 veces y el Señor le dijo, no, le dijo, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Y cuando le dijo, ay, Pedro, con tanta ternura y con tanto amor, ¿verdad? Te aseguro que antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y así fue, dicho y hecho, como se lo dijo Jesús, así sucedió. Y dice la palabra de Dios que pues ya sabemos todo acerca de la pasión, ¿verdad? Del prendimiento del Señor, de todos los momentos duros y difíciles que Jesús pasó, ¿verdad? Entonces, cuando Él resucitó, ¿verdad? Porque la pasión, este tiempo de Cuaresma, es un tiempo en el que vamos a meditar muchísimo acerca del tríodo pascual, ¿verdad? Pasión, muerte y resurrección del Señor. Y vamos a ver cómo somos invitadas al arrepentimiento, ¿verdad? Arrepentirnos de verdad. Miren, ay, me decía la Cari, mi hija, ¿verdad? Ay, mami, ¿cómo me arrepiento de no haber aprovechado el tiempo cuando estaba sola? Porque ella estudió medicina y ya no quiso. Y estudió para traductor jurado y en la puerta al final ya no quiso. Y me dice, mami, ¿y por qué lo permitiste? Mi hija, le dije, porque tú tenías la libertad de elegir. Y ahora estás como pagando unas consecuencias, que ella está sacando una maestría ahora, pero ya con hijos, con responsabilidades y todo. Entonces me dice, me arrepiento, mami, de no haberlo hecho antes. Sí, mi amor, le digo, pero también ahora tiene su validez, tiene su mérito, porque no estás más madura y pues también tuvo sus beneficios, tiene un pago alto, ¿verdad? Un precio alto, y arrepentirse, pues, es dolor y culpa de arrepentimiento, y también el de Judas, ¿verdad? De haber vendido al Señor, arrepentimiento, culpa y dolor, ¿verdad? Los dos tienen culpa y dolor, arrepentimiento y remordimiento, culpa y dolor. Pero saben, dice la palabra de Dios aquí en el Evangelio según San Juan, que después del día de la resurrección, Jesús se apareció, ¿verdad? Se apareció y se le apareció primero a María Magdalena y luego se le apareció a orillas del lago de Tiberíades, ¿verdad? Se le apareció en Galilea. Ay, miren qué hermoso, ¿verdad? Se le apareció pues a los discípulos, ¿verdad? Y imagínense que de repente llega donde está Pedro. A mí estos son los textos que me enternecen tanto, tanto el pecador como el que perdona, ¿verdad? Tanto el que se arrepiente como el que tiene misericordia de perdonarlo, ¿verdad? Dice que después que Jesús estuvo con ellos, ¿verdad? Amanecía ya y Jesús estaba a la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y Jesús les dice, muchachos, no tienen nada de comer. Y entonces le contestaron, no. Y él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán pues muchos peces. La echaron y ya no podían ni arrastrarla por la abundancia de peces. Se habían estado pescando y no habían pescado nada, pero mire, resucitado les seguía ayudando, les seguía enseñando, les seguía diciendo, confíen. Si yo les estoy diciendo que tiren las redes, tírenlas, aunque no haya funcionado al principio, aunque les haya ido mal, aunque hayan estado cansados y crean que ya no hay respuesta ni solución, tiren las redes. Y ellos, pues dice la palabra de Dios, que las tiraron, ¿verdad? Y arrastraron la red de la abundancia que había de peces, no la pudieron cargar, sino arrastrar, fíjense ustedes. Y el discípulo a quien Jesús amaba le dice entonces a Pedro, es el Señor. Y cuando Simón Pedro oyó, es el Señor, se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Y los demás discípulos vinieron en la barca, arrastrando la red con los peces, pues no distaba mucho de tierra,
sino unos 200 codos, cerquísima. Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas, fíjense, el Señor está lindo, tan tierno, ¿verdad? O sea, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y también pan. Y les dice Jesús, traigan algunos de los peces que acaban de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra, llena de peces grandes. Eran 153 peces. Aún siendo tantos, no se rompió la red. Y Jesús le dice, vengan y coman. Fíjese, antes de decir nada, que primero hay muchos que antes de comer le amargan la comida a los demás reclamando, ¿verdad? Pero mire Jesús tan lindo como nos enseña. Les dice, vengan y coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Sabiendo que era el Señor. Y viene entonces Jesús, toma el pan, se los da, y de igual modo el pez. Y esto fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Y entonces dice la palabra de Dios que después de haber comido, no reclame antes de comida, no hable, no trate asuntos que son delicados antes de comer, que coman en paz, que haya armonía, que haya unidad, sin caras ni gestos, porque después uno se arrepiente y tal vez todo lo que preparó con tanto esfuerzo y todo lo dejan tirado, se amargó la comida por la imprudencia. Entonces hay que saber hasta en qué momento se arrepiente uno, ¿verdad? Sí, de hacer las cosas bien. Y dice Simón, este es el capítulo 21 del Evangelio según San Juan, Juan 21, 15. Después de haber comido, dice a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Mire la pregunta, ¿me amas más que estos? Y le dice Pedro a Jesús, sí, Señor, tú sabes que te quiero. No fue lo que Jesús preguntó. Él solo dijo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, me amas más que estos. Y ante la respuesta de Pedro le dice, apacienta mis corderos. Fíjense que muchos dicen, preguntó Jesús, me ama 3 veces, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Y me amas, eso no es así. Le dijo la primera vez, me amas más que estos, o sea, tu amor por mí es tan grande que es capaz de aguantar a estos inconversos, porque los corderos son los bebés de las ovejitas, o sea, los más tiernos en la fe, los más pequeños, los que a veces dan ganas como decir, no, ay, ya me cansé, no entiende, no aprende, y dan ganas como de dejar que haga lo que quiera, ¿verdad? Y decir, ya no me meto. Pero el Señor dijo, si me amas, más que estos, apacienta mis corderos. Fue la primera, frente a la primera negación, ¿verdad? Que Pedro, ¿tú cuántas veces le negó? 3. Y mire cuántas veces le pregunta a Jesús. Ahora ya no le dice, me amas más que estos, ahora le dice, Pedro, por segunda vez, ¿me amas? Y le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. No se atrevió. Y miren, a mí eso, creo que eso es bien importante. Hay muchas mujeres como insensatas como la que están viendo en este momento, que a veces queremos que nos digan, te amo, ¿verdad? Te amo, o que nos pidan perdón, o que hayan algunas frases que se esperan. Yo me recuerdo que para el enlace internacional, allá en la Casa Santo Domingo, yo le preguntaba al Toito, ¿verdad? Decía, Toito, ¿por qué? Porque alguien no puede decir nunca te amo, ¿verdad? Sino que solo, porque las personas manifiestan su amor no solo con palabras. Hay múltiples maneras de manifestar el amor y a veces somos tan insensatas que queremos que nos digan como nosotras queremos. Hay mujeres que les gusta, no, aquí me gusta que me diga que me ama con flores. Ahí se las va a llevar cuando esté en la caja, en la tumba, pues, pero hay maneras que quieren demostrar su amor ocupándose de usted, cuidándole su salud, teniendo alguna atención, una gentileza, siendo responsable y trabajando muchísimo. Esa es su forma de querer, ¿verdad? De amar. Y entonces aquí vemos que a Pedro le dice por segunda vez, ¿me amas? Y él le dijo, Señor, tú sabes que te quiero, pobrecito, ¿verdad? Entonces le dijo, ya no le dijo, apacienta a mis corderos. Entonces le dijo, apacienta a mis ovejas, ¿verdad? Si por lo menos me quieres, ¿verdad? No te atreves a decir, me amas. Pero el Señor sabía que Pedro sí lo amaba.
pero le da vergüenza decir te amo, como a veces le da vergüenza al marido o le da vergüenza a quien se ha equivocado decir te amo. ¿Con qué cara viene a decir te amo si lo que ha hecho, lo que ha pasado? Que le digo a una persona que se ha equivocado con usted, o que se acerque y le diga, ay, sí, te amo, y por dentro usted dice, sí, pues, hasta le puede salir esa palabra tan fuerte, tan fea, ¿verdad? Hipócrita, ¿verdad? Pero yo creo que ahora, ante esta exhortación que nuestra querida coordinadora nos ha venido a poner de relieve, ¿verdad? Este es un tema preciosísimo, el arrepentimiento. Entonces, ojalá que nos arrepintamos de las veces que hemos hablado mal, ¿verdad? Que hemos sido frías, que hemos sido duras, que hemos sido jueces, que hemos puesto el dedo, ¿verdad? A veces, pues, tal vez decimos, todo eso hecho, tal vez que no hemos aprovechado nuestro tiempo. Mira que, así es, siendo yo creo que era Santo Toribio de Montemorelos, no me recuerdo bien, ¿verdad? Decía que en el último día, ¿verdad? El Señor nos tomará estricta cuenta de lo que vamos, de cómo utilizamos el tiempo, ¿verdad? Y así como la Carly me decía, ay, mami, me arrepiento, no haber sacado todas todo lo que ella quería, ¿verdad? En el tiempo en que no tenía responsabilidades. Pues hay un precio que pagar, ¿verdad? Entonces, nos arrepentimos. Hay muchas mujeres que se arrepienten de quizá no haber hecho, de no haber estudiado. No se arrepienta. Aunque sea en lo más tarde de su vida, puede empezar. Y viera que el día del aniversario de las mujeres de Santa Elisa, una hermana compartió un testimonio, así de repente, ¿verdad? Que terminamos el mensaje. Y yo les dije, si alguien quiere compartir algo en todos estos años que han estado participando. Ella dijo, sí. A mí, la hermana Betty siempre decía, estudien. Y yo decía, dice ella, ¿verdad? Pero si ni siquiera he sacado ni la primaria, estudien. Y de repente dijo, ¿por qué no? Y ella como trabaja vende, ¿verdad? En el mercado, ¿verdad? Y tiene su ropita típica y es una mujer, pero una mujer muy valiente, ¿verdad? Y decidida, sin grandes recursos, pero con grandes anhelos y sueños. Y se metió con su hermana a sacar sexto, ¿verdad? Sacaron, ¿verdad? Y luego que sacaron sexto, dice que se metieron a básicos y empezaron, pero todo esto ha llevado años, ¿verdad? Y de repente, pues salieron y se graduaron. Y ahorita me dice, estoy sacando mi maestría. Y después va a sacar doctorado. Y yo digo, wow, y está grande. Y yo creo que todas, ahora con estas propuestas tan grandes que tenemos de estudiar en línea, mis hermanas queridas, más fácil. Yo que soy tan huraña de andar con tanta gente, mira que esto para mí ha sido como algo maravilloso. Decir, uno se arrepienta de no haber estudiado, ahí tiene la oportunidad. Aprovechen su tiempo. Miren, vayan, ay, sí, yo hubiera querido ir a mi peregrinación, pero nunca tuvimos dinero, no tuve el tiempo, no tuve la salud para irme, no tuve, ahora vámonos virtualmente, ¿verdad? Mi queridísima y amadísima Arce, que es tan bondadosa que yo cada vez que puedo lo digo, a mí me dio la oportunidad de irme a mi peregrinación de Tierra Santa de forma virtual. Es una bendición poderlo hacer. Y ahora nuestro retiro cuaresmal. Imagínese ir a esos lugares maravillosos donde Jesús estuvo, ahora, donde Abraham, desde donde la puerta de Abraham, usted puede ver todas esas cosas maravillosas de una forma virtual. No se arrepienta después, diga, ay, qué tonta, como no me fui a esa peregrinación. Es virtual, no tiene que pagar, no tiene que caminar, no tiene que montar aviones, no tiene que atormentarse que no puede llenar papelería o con todo eso ahora es con la tecnología. Por estas plataformas lo puede hacer. Arrepintámonos de todas las cosas buenas que hemos dejado de hacer, pero no nos quedemos en el arrepentimiento. Retractémonos, y eso significa empecemos uno por sabe que hoy venía platicando con el Tobito esto que les tenía preparado y le decía hay que restituir lo que hemos quitado, ¿verdad? Cuando nos arrepentimos, ay, sí me arrepiento de haber robado esto, de haber hablado esto, hay que restituir. Es una forma muy importante. Si hemos hecho mal, hay que retractarnos y hay que devolver
hay que devolver el mal que hemos hecho, lo tenemos que devolver con bien. Entonces hay un auténtico arrepentimiento cuando las obras que realizamos son contrarias a todo el mal que vivimos o permitimos, ¿verdad? Porque el arrepentimiento es parte de nuestra historia humana. Imagínense como en tiempos de Noé. Nadie se quiso arrepentir. Nadie, miren, perecieron, porque la paga del pecado es muerte, pero el don gratuito de Dios, vida eterna, mis hermanas queridas. Entonces vemos aquí cuando él le dice por tercera vez, y le dice Jesús por tercera vez, Simón de Juan. Ya no le dijo, me amas más que estos, ya no le dijo, me amas, le dijo, me quieres, me quieres. Y dice que Pedro se entristeció. De que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. O sea, con este amor miserable, humano, imperfecto, lleno de tantas fragilidades, de tantos errores, de tantas equivocaciones. Pero quiero ser. Y él, de verdad que el amor que le tenía a Jesús era muy grande, pero era grande su vergüenza de decirle te amo, sabiendo que, porque ahí fue, mire, fue una lucha que él tuvo en su interior. Entonces el Señor le dijo, dándole un voto de confianza, apacienta a mis ovejas. Así es, mis amadísimas mujeres en victoria. Y para concluir, yo quiero terminar con este hermosísimo salmo que inició, el salmo del arrepentimiento. Este salmo es a través del cual profesa pues el rey David el dolor, la vergüenza grande. Piensa en este momento el pecado más feo que usted ha cometido, lo más malo que ha dicho o que ha hecho, que ha pensado o que ha sentido. Vamos, esta es una dinámica entre ustedes y Dios, entre nosotros, cada una personalmente y Dios. Y a veces decimos, ¿cómo pude pensar eso? ¿O cómo pude hacer eso? ¿O cómo pude decir eso? ¿Verdad? Pues hoy el Señor nos dice, igual que al rey David, lávame a fondo de mi culpa, le dice el rey. Purifícame de mi pecado. Yo reconozco mi delito, Señor. Y mi pecado está siempre ante mí. Ante mí, aquí lo tengo yo presente, ante mí. Contra ti solo pequé. Y lo malo a tus ojos yo lo cometí. Rocíame con mi sopo hasta que yo quede limpio. Lávame hasta blanquear más que la nieve. Renueva en mi interior un espíritu firme. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. No me rechaces, dejo de tu rostro. No retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso y enseñaré a los rebeldes tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Mire qué hermosísimo este salmo. Está dando todas las directrices del que se arrepiente. El que se arrepiente genuinamente, el que no le está moviendo una emoción nada más y decir, ay, si me arrepentí al rato, vuelvo a hacer lo mismo. Ay, me confieso y empato. No, no se trata de eso. Tiene que haber restitución de lo que hicimos. Tiene que haber ese cambio. Tiene que, la decisión de cada una es de decir, aquí murió todo esto. Hasta aquí. A veces pareciera como que hay cosas que no podemos hacer, ¿verdad? Hay pecados que no pueden, hay personas que no pueden dejar pecados. Un pecado arraigado en su alma, que puede ser afectivo, físico, material, puede ser, hay muchas anclajes que se han quedado en la vida y no dejan avanzar. Pero el arrepentimiento es una gracia de Dios. Es un regalo que Dios nos da para que con nuestro consentimiento le digamos, sí, Señor, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Me pesa, Señor, en lo más profundo de mi alma me duele haberte fallado a ti, haberme fallado a mí, haberle fallado a los niños. Me pesa haber permitido. Y lo digo para las mujeres que las agreden, para las mujeres que muchas veces dejan pisotear a los demás su dignidad.
No tiene que pelear, ni ser violenta, ni tener el perfil de los personajes que hablamos hoy. Pero cada uno deja que lleguen los demás hasta donde lo permite. Así es que yo las exhorto, mis amadísimas mujeres en mi colegio, cómo las amo. Cada vez que yo preparo los mensajes de ustedes, no se imaginan el bien que Dios me hace a mí, lo que aflora dentro de mí, lo que el Señor me muestra. Yo digo, Señor, pero si tú te necesitamos. Y el primer predicado es el predicador. Así es que a veces nos arrepentimos de no haber puesto alto, ¿verdad? A veces nos arrepentimos de no haber dicho, no, 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 sin violencia, sin abusos, sin gritos, como decía, como yo les compartí aquí de estos mis personajes tan hermosos, ¿verdad? Sin miedo, como Pedro, ¿verdad? Que Pedro era de carácter así, pero miedoso, inseguro. Y a veces, por miedoso, inseguro, él no puso los límites que él se pudo haber puesto para no equivocarse y no hacer tanta tontería, ¿verdad? Y también nosotras a veces somos miedosas, no tengan miedo, no teman, dice el Señor, que yo las he robustecido y las tengo sostenidas con mi diestra justiciera. Así es que el arrepentimiento, no se arrepienta de las cobardías que ha tenido. Ahora es tiempo de ser valiente. No se arrepienta de los errores que ha cometido. Es tiempo de gracia, de arrepentirse, de convertirse, de esa metanoia, eso de dar la vuelta por el lado contrario. Si por aquí pecaba, me voy por el otro lado. Si haciendo, viendo esto, estando en esto, me voy a apartar de Dios, que se aparte eso de mí para siempre, ¿verdad? Eso es lo importante, el arrepentimiento. Y que cada una de todas las equivocaciones que hemos cometido, hoy le podamos decir al Señor, Señor, me pesa, pero de verdad, con todas las fuerzas de nuestra alma, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Y quizá tal vez como Pedro, nos da hasta vergüenza decir, ay, sí, mi amor, mi tesoro, te amo, mi Jesús. ¿Cómo va a decir? Y a veces por eso, a veces hasta la oración se empobrece. Y muchas mujeres no se atreven a tener una vinculación más fuerte con el Señor, porque creen que Él va a reclamar y Él nos reclama, Él acoge, abre sus brazos y nos recuerda que en la cruz ya fueron crucificadas nuestras miserias y nuestras pobrezas. Y que ahí está esperándonos para que le digamos, Señor, te amo. Y si no le puede decir te amo, dígale como Pedro, te quiero, Señor, te quiero y me pesa, me arrepiento de no haber puesto un alto, no sé, con los hijos, con el marido, con la familia, en su vida personal. ¿Quién sabe en qué momento? Cada una sabe de lo que tiene que arrepentirse. Ojalá que este tiempo cuál es mal sea verdaderamente un tiempo de arrepentimiento, de conversión, de cambio de vida y de retribución, de retribuir lo que muchas veces hemos quitado. Así es que Dios las bendiga, mis amadísimas, las quiero con todo mi corazón, las amo con todo mi corazón y siempre están aquí en mi corazoncito siempre. Y las recomiendo a mi Madre Santísima, sabiendo, confiando que cada una va a recibir la gracia que necesita para poder salir adelante. A mis muchachitas que a mí me dio pesar, que pidió por su papi que tiene cáncer, pues a aprovecharlo, mijita. No sabemos si el Señor se lo va a llevar o lo va a dejar porque los caminos de Él son misteriosos, pero sí sé que es una llamada para que pueda tener cercano el amor de sus hijos, cercano esa bondad de Dios y quizá con una palabra de aliento, una palabra de esperanza, lleven al sacerdote, léanle palabra, que Él sepa que Dios rico en amor y misericordia, pues sí nos está esperando a Él y a todos nosotros y que no sé si sea el momento, pero si ya fuera, pues aprovechar el tiempo, mi muchachita. Gracias, Betty. Pues, Gracias. no se tengan que arrepentir, vaya mi muchachita, que así dice mi Gabrielita, mi hija, ¿verdad? Mis mami, yo de algo que no voy a tener nunca arrepentimiento es de que yo sí me aproveché de mi papá todo el tiempo, me lo besuqué, me lo comí y estuve con él porque sabía que el tiempo avanzaba y se iba. Así es que a amarlo y a dejarle la mayor riqueza de esa muchachita que lo ama, que es el gran amor de hija. Y decirlo con palabras, papi, te amo, papi, tú eres un hombre maravilloso, y yo quisiera que fueras eterno, pero vamos a estar eternos en la vida eterna, pero te amo. Ese te amo, para él va a ser una fuerza que lo sostenga y que le ayude también en su peregrinaje. Un abrazo fuerte. Gracias, Betty. Vaya, mi muchachita. Hoy le decimos a María Santísima, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar las gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Gracias, Betty. Dios te bendiga. Bye. Vaya, Dianita, Dios las guarde a ustedes también, muchachitas. Amén. Y que la Virgen Santísima... También algo que no quería dejar pasar. No sé si está conectada nuestra querida Irmita, pero pues, Sí, está conectada. está conectada. Vaya, pues yo quiero que sepas, Irmita, ¿verdad? Que los caminos de Dios no son nuestros caminos, ¿verdad? Y que a veces llueve sobre mojado, pero no es porque no nos ame el Señor, sino porque nos ama demasiado. Y acontecen esas situaciones incomprensibles, ¿verdad? Que pues que Dios permite y que no te quitan en lo más mínimo lo que tú eres para Él. Eres la niña de sus ojos y eres muy especial. Y yo quisiera dar una palabrita, nada más así, rapidito, acerca de la puerta de la que hablaba nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI, con la puerta Fidei, y dice que hemos de poner en camino, hemos de ponernos en camino para rescatar del desierto todo lo que se ha quedado ahí con dolor y con sequedad y con sufrimiento, para conducirnos al lugar de la vida, hacia la amistad con Dios. Los que han partido están en la vida, pero nosotros tenemos camino que recorrer. Así es que para que sepa que Dios no se olvida de nadie y lo lo permite con un propósito siempre de bien. Que Dios les bendiga. Gracias, Dianita. Gracias.